at, in y on. La guía completa. Estas preposiciones son las más comunes en inglés y, por suerte, puedes aprenderlas siguiendo algunas reglas básicas. Echemos un vistazo rápido a la siguiente frase. My father works at a company, and he lives in Pamplona, on this beautiful street. ¿Qué diablos está pasando aquí? Te estarás preguntando. A primera vista, las preposiciones at, in y on puede parecer caótica, de forma algo aleatoria, como se podría pensar al ver esta oración. Sin embargo, es todo lo contrario. Las preposiciones at, in y on se guían por reglas reales que puedes seguir. En la lección de hoy, vamos a llegar al fondo de todo esto, y vamos a aprender las reglas fundamentales sobre estas preposiciones tan comunes, at, in y on. Empecemos. En un nivel fundamental, tenemos dos categorías, tiempo, todo lo relacionado con el tiempo, y lugar, todo lo relacionado con el lugar, para las preposiciones at, in y on. Y, si aprendes algunas reglas sencillas y fáciles de entender para cada categoría, tiempo y lugar, entenderás cómo usar estas preposiciones y no tendrás más problemas. Vamos a comenzar con la preposición at en la categoría de tiempo. At. Tiempo. Regla, para fechas y horas específicas. Entonces, cuando se trata de algo relacionado con el tiempo, usamos at cuando hablamos de fechas específicas como Navidad y la Semana Santa, así como de la hora del reloj. Sin embargo, solo podemos usar at cuando consideramos la fecha específica de la que estamos hablando como solo eso, una fecha específica, y no un periodo de tiempo. What did you do at Christmas? Entonces, dado que Christmas es una fecha específica, usamos at. At Easter, I like to eat lots of chocolate. Easter también podría incluir in si nos referimos a un periodo de tiempo. Hablaremos más sobre esto en unos minutos, sin embargo, aquí usamos at porque se considera una fecha específica. At the weekend, I do lots of sports. En inglés estadounidense, se usa on para referirse al fin de semana. Por ejemplo, On the weekend, I do lots of sports. At the weekend, I do lots of sports. We will see you at 2 o'clock. Entonces, aquí es bastante sencillo, usamos at con la hora del reloj. At 5 o'clock, I have an important meeting. At what time will you be there? At. Lugar. Regla, para cualquier punto del espacio. Cuando queremos hablar de cualquier punto en el espacio, por ejemplo, un cine, una estación de metro, un restaurante, etc., usamos at y no in. En este caso, usamos at para referirnos simplemente a algún lugar en este punto en el espacio, sin embargo, podríamos referirnos tanto dentro como fuera, no estamos siendo específicos. Así que, básicamente, en este punto general. I work at a company. Aquí usamos at y no in, porque no necesitamos ser más específicos. Es decir, puede que no sea necesario usar in a menos que quieras especificar que estás literalmente dentro o in el edificio, sino que solo necesitamos una idea general sobre el punto en el espacio donde estás ubicado, pero vamos a hablar más sobre in en un minuto. Would you like to meet me at the airport? Siempre que usamos at, es porque consideramos que el nombre que le sigue, en este caso, airport, es un punto en el espacio, y no un área más grande. Además, cuando usamos at, para hacer referencia a un punto en el espacio, como airport, no estamos siendo específicos en cuanto a exactamente dónde queremos encontrarnos, solo, este punto en el espacio. Right now, I'm at home. Aquí, se utiliza at, porque, en relación con el hablante, no necesitamos especificar más la ubicación exacta, es decir, el baño, la cocina, etc., en cuyo caso utilizaremos in, porque se trata de un espacio tridimensional.
Por lo tanto, para reiterar, utilizamos at cuando hablamos de cualquier punto en el espacio, como un punto vago, y no estamos siendo demasiado específicos. In. Tiempo. Regla, periodos de tiempo. Siempre que tenemos un periodo o una duración de tiempo usamos in. In winter we have to keep warm. Porque winter se considera un periodo de tiempo, de ahí in. We shall see you in the afternoon. De nuevo, afternoon, al igual que morning y evening, se consideran periodos de tiempo. I love playing football in July and in the mornings. Los meses, January, February, March, etc., son todos periodos de tiempo, por lo tanto, in. In. Lugar. Regla. Espacio tridimensional, espacio 3D. Por espacio tridimensional, queremos decir básicamente que si estás en un lugar con paredes y techo, por ejemplo, una oficina, un edificio, tu casa, entonces usamos in. También puedes usar at para hablar sobre un espacio 3D, si lo deseas. Sin embargo, si quieres ser específico respecto a dónde estás exactamente en el espacio 3D, entonces usa in. I'm in my home and in the lounge. En este caso, aunque Home, lounge. también son puntos en el espacio, también podemos usar in cuando queremos especificar exactamente dónde estamos. Dicho esto, es menos probable que digamos At the lounge. porque se trata de una ubicación muy específica, y es más probable que uses in, especialmente porque el Lounge. es un espacio 3D. Por ejemplo, si tu amigo te llama y te pregunta dónde estás, normalmente le dirías I'm at home. y no necesitarías decirle I'm in my home. ni, I'm in my lounge. porque es demasiado específico, aunque puedes seguir así si quieres, aún es correcto. Simplemente asumimos que tu amigo no necesita saber tu ubicación exacta. Estas son las principales diferencias entre in y at. Let's meet in the restaurant. Significa, literalmente, dentro del restaurante. Así que, vamos a ser más específicos. Además, restaurant es igual a un espacio tridimensional, tiene paredes y techo. David is at his home, and he's in the kitchen. Primero, podemos decir su punto en el espacio general y luego, si queremos ser más específicos sobre su ubicación exacta, por supuesto, si se trata de un espacio 3D, entonces usamos in, por lo tanto, in the kitchen. Además, también podemos decir David is in his home, and he's in the kitchen. entonces, como puedes ver, cuando se trata de puntos en el espacio, como home, generalmente tienes dos opciones, at o in, donde at significa este punto en el espacio y in significa dentro, porque tienes paredes y un techo, que usarías si quieres ser más específico. In. Lugar. Regla, para áreas más grandes. Con respecto a cualquier tipo de área grande, como ciudades, países, etc., que se expanden sobre una distancia razonable, entonces usamos in. My best friend lives in Berlin, in Germany, and in the European Union. Berlín, Germany y la European Union son todas áreas grandes, de ahí el nombre in. I sometimes like to spend time in the countryside. Así pues, de nuevo, the countryside es un área bastante grande. In science, you need to talk scientifically. Se podría pensar en la science como un campo o área extensa, por lo que, aunque no sea un lugar físico real como Berlín, sigue siendo un área extensa de estudio.
Es importante destacar que las preposiciones at, in y on están presentes en todas partes en inglés, y no siempre será tan fácil distinguir las diferencias cuando se trata de cosas que no son físicas, como Internet o campos de estudio, por ejemplo. Por lo tanto, para usar la preposición correcta, digamos in o at, todo depende de cómo conceptualizamos las cosas. Lo que conceptualizamos, digamos, el campo de la lingüística, ¿es un área extensa? Entonces usa in. Por eso, es que deberíamos volver a estas reglas fundamentales donde tenemos las categorías de tiempo y lugar, así como sus respectivas reglas, que, en su mayor parte, funcionan bien. On. Tiempo. Regla, se utiliza para hablar de días. Este es bastante simple, para los días usamos on. On Mondays, I have to work. Let's talk on Friday. On Christmas Day, I spend time with my family. En esta lección, hemos utilizado at Christmas y ahora on Christmas Day. Aquí hemos utilizado on con Christmas porque tenemos la palabra day que sigue. Si este no fuera el caso, entonces podríamos decir at Christmas, fecha específica. En este caso, estamos usando la palabra day, por lo tanto, debemos usar on. On. Lugar. Cualquier tipo de superficie. Aquí es donde podemos encontrar algunas contradicciones, es decir, tenemos que ver a través de la lente de cómo conceptualizamos las cosas para poder procesar esta regla. Cuando hablamos de una superficie, queremos decir que algo o alguien está literalmente sobre una superficie, por ejemplo, el suelo, el autobús, la calle. Si bien también se podría decir que el suelo, el autobús, la calle, etc. son puntos en el espacio, ¿por qué no usamos at? O un espacio 3D, ¿por qué no in? Sin embargo, si la cosa o persona a la que nos referimos está sobre una superficie, usamos on porque, generalmente conceptualizamos las cosas que están sobre, digamos, un escritorio, el suelo o la calle como si fueran superficies. Nuestra concepción es la de alguien o algo encima de dichas superficies, de ahí, on. I live on this street. Por un lado, si bien es cierto que la calle es un punto en el espacio, por lo que podrías pensar en usar at, sin embargo, consideramos que el núcleo o lo que queremos decir se refiere literalmente a la superficie, es decir, encima. Esto se debe a que tu intención es afirmar que tu edificio donde está literalmente encima de o encima de esta calle o sobre esta superficie. You can watch this program on the television. Originalmente, on se usaba para todo lo que se relacionaba literalmente con superficies, por lo que seguimos aplicando este significado. Además, se puede pensar en una pantalla como una superficie, y en esta superficie se está presentando un programa de televisión. En un nivel fundamental, así es como probablemente lo conceptualizamos, y, en última instancia, por eso usamos la preposición on en esta frase. On this screen, there's a like and a subscribe button. It helps us a lot. On. Lugar. Regla. Cuando algo está conectado a otra cosa. Cuando algo está literalmente conectado a otra cosa, entonces usamos on. My shoes are on. Literalmente, tus zapatos están conectados a tus pies. Así que, en cierto sentido, podrías decir, en cambio, my shoes are connected to my feet, pero nunca lo digas. Esto es exactamente lo que significa, literalmente, y para demostrar por qué usamos la preposición on. Today I'm going to put my watch on. Para entender por qué usamos on, tenemos que pensar en el concepto de estar conectado a, es decir, en este caso, el reloj está conectado a tu muñeca. Puede que te resulte un poco raro pensar así, pero te ayudará. His glasses are on. Equivale a His glasses are connected to his eyes.
Otra vez, este es solo el significado literal y no es algo que debas decir. Sin embargo, esta noción de conectado a entre los glasses y eyes es la razón por la que usamos on. Dicho esto, si se utiliza un verbo como were, cuyo significado es muy explícito, entonces en este caso, la preposición on no es necesaria. Por ejemplo, I'm wearing a jacket. I'm wearing a jacket on. los verbos como To be, to have, to put. no tienen un significado explícito relacionado con conectado a, por lo que, por esta razón, necesitas usar la preposición on con estos verbos cuando hagas referencia a algo relacionado con algo que está conectado a. Algunos ejemplos rápidos. My jeans are on. I have my jeans on. I put my jeans on. Todas estas frases equivalen a mis vaqueros están conectados a mis piernas. Por supuesto, nadie diría nunca. My jeans are connected to my legs. Pero ese es el sentido literal, y la razón por la que usamos la preposición on cuando nos referimos al sentido de conectado a. Después de todo esto, tomemos nuestra oración del principio de la lección. My father works at a company, and he lives in Pamplona, on this beautiful street. Espero que entiendas por qué usamos las preposiciones at, in y on aquí. No olvides darnos un me gusta a este vídeo y suscribirte si te ha resultado útil.